noches, El Salvador. Un placer más que enorme darle la bienvenida a todos ustedes en esta noche de miércoles para disfrutar todos juntos su entrevista, 8 en punto. Señores, esta noche vamos a hablar de diferentes temáticas. Vamos a hablar, por supuesto, sobre lo que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo con relación al tema de la implementación del voto cruzado. Vamos a hablar de temas de coyuntura y, por supuesto, también vamos a conocer, si el tiempo nos lo permite, sobre la declaración del presidente Bush sobre abrir una embajada consular en el país de Cuba. Sobre esos temas y otros vamos a conversar esta noche. Con gusto le damos la bienvenida a don Jorge Villacorta. Don Jorge, muy buenas noches, un gusto tenerlo acá. Igual es un enorme gusto y con los amigos también. Don Herman Brook, también un gusto tenerlo acá. Gracias, Sergio, y mucho gusto de estar con Jorge y con el amigo Villalta. Y por supuesto, ya lo adelantaba usted, don Ramón Villalta. Un gusto tenerlo acá, don Ramón, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Señores, saludamos rápidamente a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en punto. La mejor forma de dar es darse a los demás. Comparte lo mejor de ti en daresdarse.com. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Y bueno, señores, vamos a arrancar ya en segundo. Déjeme comentarle que vamos a estar saludando a don Marco Rodríguez, que se encuentra en el set número 2. Él es secretario de Transparencia. Vamos a hablar precisamente sobre el tema de la compraventa de terrenos del ITFA. Vamos a conocer cuál es su posición sobre esto y, por supuesto, también han habido algún tipo de acusaciones donde Aliados para la Democracia, el grupo promotor, algún rotativo, ha solicitado que se proceda de oficio en sancionar a Marco Rodríguez precisamente por haber divulgado algún tipo de información con relación a la empresa del señor, aparentemente, porque así hay que manejarlo, hasta este momento no se ha establecido como válida, donde el señor Sigfrido Reyes tendría algún tipo de ponderación dentro de esta empresa como propietario, dentro de la parte que le correspondería de esta. Arrancamos rápidamente, ya en segundo vamos a saludar a don Marco Rodríguez. Hasta este momento hemos visto diferentes posiciones y quiero arrancar, don Jorge, con usted, conociendo su posición sobre no escuchar al presidente de la Asamblea Legislativa dar a conocer su postura, y más allá de eso, en la sesión plenaria vimos donde a Ana Vilma de Escobar se le apagó el micrófono en su intervención. Por favor. Vamos a ver. Lo que hasta ahora conocemos en cuanto a las respuestas o las reacciones y respuestas que el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, ha hecho, lo único que conocemos es la famosa carta que él envía a la prensa gráfica y que es conocida por los medios electrónicos, donde hay, como decíamos anteriormente, una serie de explicaciones de cada uno de los problemas señalados. Y bueno, las preguntas que sigue existiendo, pues es, bueno, los recursos que él puso como socio minoritario, que es lo que él dice en la empresa, para adquirir esos terrenos por un valor de más de $400,000, ¿qué cantidad puso él? ¿Y qué cantidad puso el socio mayoritario? Porque solo son dos, hasta donde dice el medio de comunicaciones. Y uno de ellos, pues ya sabemos, es el señor asesor que, es más, renunció al cargo en el inicio de esta semana o al final de la semana pasada. Entonces, insisto en qué cantidad, porque de eso dependerá el que se especule, bueno, la siguiente pregunta, ¿y de dónde sacó los fondos para eso? Él en su nota dice que su aportación como socio minoritario en esa inversión es originada de esos fondos en sus ahorros y en patrimonio familiar. Entonces, el problema es que una persona que hace política, y no digamos un funcionario al nivel
que un presidente de la Asamblea, pues hombre, está moralmente obligado, por un lado, a ser transparente en este tipo de acciones, de negocios, y legalmente está también obligado a que esos patrimonios del que él señala deben de estar en sus declaraciones patrimoniales que tiene que haber presentado la Corte Suprema de Justicia. Ese tema está ahí. Claro, el otro tema que ya se ha planteado, bueno, pero los compró a un precio que era más bajo del que correspondía. Eso ya no es problema de él, es un problema de la institución que vendió. A mí usted me dice que quiere 100 pesos por algo, yo le digo 40 te doy, y usted me dice, toma, aquí está, es cosa suya, yo le ofrecí. Por consiguiente, el tema está en ese otro lado, y obviamente lo que se ha señalado también es que una relación entre una persona como un presidente o un diputado con un asesor haciendo negocios, porque no es uno solo, varios negocios se hacen de este tipo, pues hombre, hasta dónde ahí hay un problema, no solo por el legal, hay un problema de carácter ético-moral que creo que también es el tema que está en discusión. A mí me parece entonces que ahora hay otras reacciones, incluso como aquí se ha dicho, de solicitarle a la Fiscalía, eso lo había planteado su acción, la Fiscalía ha dicho públicamente que ha iniciado un proceso, hoy se supo que también ha iniciado un proceso de oficio la Corte de Cuentas de la República, y seguramente también el Tribunal de Ética lo habrá realizado y lo estará haciendo. Creo que es un proceso que deberá aclararse, que deberá señalarse. Ahora, no hay ninguna duda que los señalamientos, no solo por esa compra, sino que también hay otros 2 negocios más, desarrollo de viviendas en el Camino a los Planes, otro, entendí, 27 viviendas en Acajutla, pues implica una serie de negocios sin inversiones. Y eso hace entonces que las preguntas surjan. Yo creo de que el presidente Reyes, a quien hasta donde he entendido le ha demandado al periódico que señaló la nota, la prensa gráfica, de que tiene el derecho de respuesta, pues parte tendría que ser una entrevista o algo similar que debería de acompañar a una cosa de respuesta. Como sea, yo creo que la ciudadanía cada vez más tiene los instrumentos legales por un lado y tiene los instrumentos morales y políticos para demandar la mayor transparencia posible de los funcionarios públicos. El que se mete a hacer política y a funcionario público debe de saber que está permanentemente en vitrina y que prácticamente está desnudo en vitrina y debe de saberlo. Perfecto. Debo decir algo porque obviamente nos caracteriza la honradez. Ese documento que usted menciona que se le hizo llegar a este rotativo, su servidor también lo solicitó, se me hizo llegar. El tema es que hay posiciones encontradas porque el rotativo está solicitando una entrevista, como lo hizo en el pasado según versiones que ellos han manejado. Pero el presidente de la Asamblea Legislativa lo que ha solicitado es su derecho de respuesta, que es otra cosa. Pero obviamente el rotativo va más allá y le solicita esa entrevista. Don Hernán Brooks, rápidamente, y es extensible también para don Jorge Villacorta, les planteo. Esta semana me acompañó acá el candidato por la alcaldía de San Salvador, Nayib Bukele. Dijo, el que calla, otorga. Medardo González ha dicho que como partido lo apoyan, refiriéndose al presidente de la Asamblea Legislativa, y aseguran que el presidente no ha cometido ninguna irregularidad en la compra de estos terrenos. Lo que llama la atención es que sí salen otro tipo de funcionarios al paso, pero nunca el presidente de la Asamblea Legislativa. Por favor. Bueno, miren, es bastante notorio la forma como se está manejando todo esto, y yo quiero decir, primero, que todo funcionario público que ocupa puestos importantes de poder, especialmente cuando se llega a la presidencia de la República, algún tipo de ministerio donde se maneja mucho dinero, presidencia de la Asamblea Legislativa, etcétera, no solo está en vitrina, sino que está obligado por ley y por ética
a dar cuenta de los movimientos de su patrimonio. Y yo lo único que puedo decir, porque esto lo dicen personas que han tenido la posibilidad de vivir cerca de donde vive el señor Sigfrido Reyes, que lo conocen de antes, que lo han visto evolucionar durante su paso por la Asamblea, hablan mucho del incremento desmesurado y no explicado de su patrimonio. Vale decir, no solo es los negocios, no solo es si compró terrenos a precio de me lo llevo o no los compró, es que está adquiriendo notoriamente propiedades, casas, terrenos, abusa de su poder para adueñarse de espacios en donde él vive, quizás ya no, a lo mejor ya se mudó para Santa Elena, el volcán, a saber a dónde, pero ahí donde él vivía, allá cerca del hospital militar, en esa zona, se adueña de un terreno que en realidad es propiedad de la alcaldía, pues, de la municipalidad, etcétera, y lo hace suyo como para mejorar su patrimonio. En fin, hay muchos cuestionamientos, y yo lo que quiero decir, de verdad, no va contra Sigfrido Reyes únicamente, va contra todo funcionario. Hay que investigar estos movimientos desmesurados y no explicados de sus patrimonios. Toda persona que llega a un puesto de poder tiene que declarar sus bienes y tiene que declarar sus bienes a la salida. Y si no lo hace, vamos a estar en la obligación de especular, porque no tenemos otra cosa más que hacer, como lo hemos hecho con el expresidente Funes, y que él es muy hábil para prevalerse de su labia y su verborrea para despistarnos, pero él no ha sabido dar cuenta de todas esas propiedades, ya sea que son de él o de las cuales él hace usufructo, porque la ley es clara. O sea, el hecho de llegar al poder no me permite comenzar a usufructuar de las cosas que me dan, que me ponen a mi disposición, porque eso es una obscenidad ante los ojos del pueblo. Un funcionario, presidente, diputado, lo que sea, se debe al pueblo y debe darle cuentas al pueblo, y es un role model, como dicen en inglés, es un modelo que debe de cuidar su imagen, precisamente porque mucha gente va a tratar de imitarlo. Desgraciadamente aquí lo están imitando para mal, ¿verdad?, a todas estas personas. Perfecto, la misma pregunta, don Ramón Villalta, por favor. Bueno, yo creo que aquí, en este caso, uno puede tener en consideración diferentes aspectos que manifiesta la realidad. Uno, el problema ético, que ya se ha mencionado, que un funcionario público no debería de estar haciendo negocios con el Estado mismo. Eso es cuestionable, ¿verdad? Ningún funcionario debería de estar haciendo negocios con el Estado, y ese es un elemento que en este caso está presente. Segundo, ante un hecho que suscita, obviamente la institución responsable y el comprador, cuando se trata en este caso de un funcionario público, cada quien tiene una responsabilidad de dar las explicaciones cuando se considera que ha habido un negocio en el que se ha cometido alguna falta o ha habido un procedimiento en el que se señalan que no está muy claro. El ITFA tiene la responsabilidad de dar a conocer, de explicar. Nosotros hemos solicitado al ITFA la información, nos han entregado una parte de la información. El día de mañana han quedado de entregarnos información relativa de todos los compradores, porque lo que nosotros queremos hacer es un análisis muy objetivo respecto de si el beneficio que ha obtenido como tal Sigfrido Reyes, en este caso como comprador, es exclusivo con él, o si hay algún otro beneficiario, o cuáles han sido los criterios que se han utilizado en las otras ventas y compras que se han hecho de estos terrenos. Eso para nosotros es importante poderlo también tener muy claro. Pero, digo, el ITFA ha hecho una parte de dar explicaciones, de dar a conocer qué es lo que ha sucedido, y bueno, ellos tienen una parte ya, digamos, resuelta. Por su parte, Sigfrido Reyes tiene que aclarar la duda que ha generado
de dónde es que se obtienen los recursos, cómo es que se ha logrado financiar, porque aquí han habido muchos casos en los que en algunos momentos se han denunciado hechos o probables hechos de personas que están obteniendo un grado de enriquecimiento, pero a la postre se ha investigado de que son personas que han tenido otros trabajos, que han recibido algún tipo de bonificación y que finalmente han tenido un préstamo, y que bueno, esto permite que se sustente con claridad el origen del dinero. Y yo creo que la carta a través de la cual se pide derecho de respuesta, esa parte como que no la deja muy clara todavía, es decir, no queda identificado. Número 3, lo que yo quiero señalar es que en esto sí hay que decir, mire, el problema de la cobertura mediática que se hace de un hecho de esta naturaleza, lo que se cuestiona es que no es equiparable con la cobertura que se da en otros casos. Y es cuestionable que, por ejemplo, con nosotros que hemos estado dándole seguimiento al caso de Francisco Flores, muchos de los elementos que han estado apareciendo, no hay titulares, no hay maderas, y en el caso de Sigfrido Reyes como que la cobertura se sobredimensiona, y entonces yo creo que eso también provoca ciertas inquietudes acerca del sesgo que mediáticamente puede estar habiendo, y particularmente de algunos medios, de aprovechar esto en un momento de coyuntura electoral, y hay que señalarlo también. Perfecto, señores, como un medio de comunicación responsable que nos caracteriza, tratamos precisamente de balancear, de tener diferentes opiniones para que usted se forme su propio criterio. Antes de irnos a una pausa, me permito darle la bienvenida a don Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia, que nos acompaña en el estudio número 2 de Canal 33. Don Marcos, un gusto tenerlo esta noche aquí. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches a ti y a los amigos que te acompañan. Es un gusto estar en el programa. Yo creo que la semana pasada fue la semana de la transparencia. Hoy se sigue discutiendo el tema de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, y que este es un tema que es importante que esté en la palestra pública, que obliga a los funcionarios públicos a rendir cuentas, y también obliga a los medios de comunicación a mantener, como tú decías, la información más balanceada y ética posible. Perfecto, don Marcos. Amigos televidentes, aguánteme un poquito, hacemos nuestra primera pausa de 8 en punto. Al regresar vamos a conocer la postura de don Marcos Rodríguez como secretario de Transparencia de lo que ha conocido hasta este momento, precisamente en una investigación de la cual ha realizado con relación a este tema. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores. Mil gracias por su preferencia. Ya lo habíamos adelantado. Don Marcos Rodríguez, nuevamente un gusto poder enlazar en el estudio número 2 para conocer su posición sobre, hasta este momento, lo que se ha investigado en el tema compra y venta de terrenos del ITFA por parte de la empresa y la parte accionaria que le corresponde al presidente de la Asamblea Legislativa en su calidad de secretario de Transparencia. Cuénteme, don Marcos. Bueno, lo primero que tendría que decir es que nosotros hicimos un estudio, no le llamamos investigación porque realmente jurídicamente la Fiscalía tiene el monopolio de la investigación, pero hicimos un estudio de oficio de la venta de terrenos del ITFA, respondiendo a una coyuntura establecida por la prensa gráfica que el 28 de noviembre titula Reyes involucrado en compra irregular de tierras. Hicimos esta investigación con el ITFA, nos interesa y nos corresponde porque el ITFA pertenece a la Fuerza Armada y al Poder Ejecutivo, y lógicamente nos interesaba saber si la venta, si la compra es irregular, supuestamente la venta también es irregular. Y en este sentido encontramos, ¿no?, que no existe precio oficial. O sea, la hipótesis es que había un precio oficial y que este precio oficial fue violentado. No existía un precio oficial, estaba publicado un precio óptimo en la página web de $165 la vara, pero hay un documento de política de venta que establecía desde el 2010 que esos terrenos iban a vender entre 117 y 165 dólares la vara. De hecho, encontramos que de 93 terrenos vendidos, solo 4 se vendieron a 165 dólares y que 189
se vendieron por debajo de $165. Ahora, cuando Villacorta señalaba justamente que el punto es de dónde sacó el dinero el diputado Reyes, si es correcto, señalaba Villalta, de que un funcionario público haga negocios con el Estado, pero en última instancia lo que ha quedado claro es que no es cierto que ha habido una compra irregular de tierras, y la prensa gráfica y los que participan en este debate y critican se han ido moviendo hacia de dónde saca el dinero Sigfrido Reyes, ¿no? Y la ética de hacer negocios con el Estado, pero ya no está en discusión este punto, ¿no? También se señaló que posiblemente había información privilegiada que el diputado había recibido. A veces los funcionarios saben que se va a hacer una carretera, pueden comprar terrenos aprovechando esa información, y nuestra investigación demuestra que esos terrenos estaban expuestos al público desde hace 4 años y medio en la hoja web. Por lo tanto, no hay información privilegiada, no hay información secreta. Lo que hubo es una exposición pública durante 4 años y medio de esos terrenos. También se señaló, y me acuerdo que salieron varios oficiales, ex oficiales en retiro de la Fuerza Armada, señalando que posiblemente se estaba lesionando el patrimonio del ITFA. Y lo que demuestra la investigación es que los terrenos dieron $158.000 de ganancia. Los terrenos comprados están evaluados según la inclinación, según la cercanía a áreas verdes, según la seguridad, según diferentes variables que determinan cuáles son el margen de negociación que tiene el ITFA, que como todo fondo negocia con el dinero de los contribuyentes, de los depositarios al fondo, para valorizar las pensiones. Entonces, en ese sentido, queda claro y demostramos públicamente, ¿no?, de que el ITFA vendió correctamente. En cuanto, y me parece importante señalar esto, en cuanto a la legalidad o legitimidad de la compra del diputado Reyes, es algo que como Poder Ejecutivo no nos debemos ni nos podemos pronunciar. No solamente, fíjate Sergio, porque no nos compete. Si nos competiera sería terrible. A mí hay gente que me ha escrito en redes sociales por qué no investigamos a el fiscal general de la República. Y que yo sepa, cuando alguien del Poder Ejecutivo entra a investigar a personas de otros órganos del Estado, eso se llama dictadura, no democracia. Hace 2 años estábamos discutiendo, y yo me recuerdo, yo creo que tú eres abogado, ¿verdad? Es decir, tus vehementes defensas del Estado de Derecho, ¿no?, y del equilibrio entre poderes. Esto supone, lógicamente, que alguien que es funcionario del Poder Ejecutivo puede tener su posición, puede tener sus ideas, pero no le compete, ¿no? No le compete pronunciarse, ni mucho menos investigar a personas de otros órganos del Ejecutivo. Te quiero decir adicionalmente que nosotros, para respaldar esta información con los medios de comunicación, ¿no?, publicamos documentación que más tarde, ¿no?, dio lugar a la polémica actual, que tiene que ver con si esta información, estos documentos que nosotros publicamos están violentando la ley de acceso a la información pública o no. Ahora, quiero dejar definitivamente claro esto. Es decir, si nosotros decimos lo que realmente encontramos y nadie puede comprobar que estamos mintiendo, el punto central no es si estamos o no estamos defendiendo al diputado Reyes. El punto central es si estas afirmaciones son ciertas o no, ¿no? Y si el ITFA vendió en condiciones legales y en condiciones éticas. Y yo creo que si tú le das seguimiento a la cobertura mediática y a los comentarios de los 3 comentaristas que te están acompañando, indudablemente ha quedado demostrado que esta afirmación de compra irregular era equivocada, para usar una palabra tibia. Don Marcos, bueno, usted ya se adelantaba sobre el tema del grupo promotor, también un rotativo y por supuesto Aliados para la Democracia, quien piden que de oficio se les sancione por haber dado a conocer esta información. Y eso es lo que me gustaría que usted me comentara, porque obviamente invocan a algún articulado de la ley en comento para tratar de una u otra forma de que esto encaje, la conducta deseada sobre la conducta sancionada. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mira, acá hay una opinión jurídica y una opinión ética. Con respecto, y te quiero decir antes, mañana voy a tener una entrevista que me solicitó la prensa gráfica el día martes o el día lunes,
¿no? Y, bueno, hay alguna gente, de acuerdo a su posición, le puede gustar más o menos lo que uno dice, ¿no? Pero indudablemente no se puede criticar a Reyes porque no habla y a mí porque estoy dando información y porque estoy abordando el tema públicamente. Entonces, lo que plantea la prensa gráfica y plantea el grupo promotor y Aliados por la Democracia es que el instituto, dice Aliados por la Democracia, debería actuar de oficio y sancionarme por violentar el artículo 76, literal G, de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece como una falta muy grave el hecho de publicar información que está tipificada, ¿no?, catalogada administrativamente como reservada. Pero lo que no dicen es que esto contradice el artículo 10, literal 25, que dice claramente que los órganos colegiados, y te lo leo, los órganos colegiados deberán hacer públicas sus actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, en lo que corresponde a temas de presupuesto, administración y cualquier otro que se estime conveniente, con excepción de aquellos aspectos que se declaren reservados de acuerdo a esta ley. O sea, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública, toda acta es pública. Puede haber un punto reservado, pero por principio todas las actas son públicas. Muy bien, tú sabrás como abogado que hay una contradicción en este caso entre un acto administrativo que clasifica como reservada una información y la ley que establece que esa información debe ser pública. En este sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública es tan buena que lo que plantea en su artículo 5 es que en caso de que haya discrepancias o dudas, se debe actuar con el criterio de máxima publicidad. O sea, que en este caso, si hay discrepancias o contradicciones o dudas, el criterio que debe primar es dar al público la información, y es lo que yo hice. Por último, ¿no?, existe también algo que se llama en el derecho procesal un criterio de interpretación contra legem, o sea, quiere decir contrapuesto a la ley. Y lo que dice este criterio, ¿no?, es que, este criterio jurídico, es que cuando hay un acto administrativo que contradice la ley, el faltar al acto administrativo no está infringiendo la ley. O sea que cuando tú haces lo correcto legalmente, aunque haya un acto administrativo de reserva, dado que esa reserva no concuerda con la ley, entonces tú no estás faltando con la ley, por el contrario, estás aplicando la ley. Entonces, tampoco es cierto lo que señala la prensa gráfica de que solo el IPFA puede reservar la información. De hecho, ¿no?, el Instituto de Acceso a la Información Pública tiene prerrogativas legales clarísimas para actuar y de reservar la información, ¿no? Y en este caso, ¿no?, es un fenómeno normal, y tú no me dejarás mentir que con lo que respecta a las leyes siempre hay contradicciones, pero en este caso la ley establece un criterio claro para definir cuál es la actitud del funcionario. Quiero terminar diciéndote, en el sentido legal, porque también hay una dimensión ética, ¿no?, que sí, para comprobar que yo he cometido un acto ilegal, se debe comprobar primero que la información está correctamente reservada. Si la información no está correctamente reservada, entonces yo me he atenido fielmente a la ley. Eso es lo que hay que comprobar. Pero desde la dimensión ética, Sergio, no puede ser que por un lado se critica a Sigfrido Reyes por no hablar y a mí por hacer públicos documentos que están de acuerdo al espíritu de la ley. En ese sentido es interesante que las mismas instituciones y las mismas organizaciones que están pidiendo públicamente máxima publicidad con respecto a los viajes del presidente, con respecto a la publicidad presidencial, cuando se hace público, a ver, si mañana un empleado o un funcionario hace pública información reservada, que está reservada con respecto a viajes o con respecto a publicidad, bueno, yo estoy seguro que en ese caso estas organizaciones van a salir a aplaudirlo. En este sentido quiero decirte que yo estoy dispuesto, por supuesto, a someterme a la ley, actúe el instituto de oficio o haya una demanda al respecto, que si me encuentran culpable voy a pagar la multa, no me voy a amparar en ninguna sala, ni contencioso administrativo, ni constitucional.
sanción, don Marcos. No, y la sanción puede llegar, creo, hasta $8,000. Espero que después no me pregunten de dónde sacó el dinero, ¿no? En ese sentido... De hecho, iba a ser ¿no? la siguiente pregunta que le iba a hacer. En ese sentido, voy a tener el honor de ser el primer funcionario sancionado por la Ley de Acceso a la Información Pública que no se ampara y paga, y que es sancionado no por no dar información, sino por dar información. O sea, sería simbólico que en este país el primer sancionado, según Ley de Acceso a la Información Pública, no sea por ocultarla, sino por presentarla. Esto plantea un dilema ético para las organizaciones. Ellos señalan como argumento central, y con esto termino, Sergio, ¿no?, de que en realidad se entrega información con intencionalidad. Se entrega una información que lo que hace es verificar que la compra de tierra fue regular, no fue irregular, y que en tanto hay institucionalidad. Fíjate qué interesante. La Ley de Acceso a la Información Pública establece algo muy interesante y muy bonito, que dice que cuando tú solicitas información no tienes por qué dar cuenta de para qué la quieres. Tú como ciudadano puedes solicitar información, sí, y el Estado está dispuesto a darte, te la tiene que dar independientemente de cómo la uses. Si tú la usas incorrectamente, te deben juzgar por cómo la usas, pero no necesitas justificar para qué quieres información. Muy bien. Si utilizamos el mismo criterio para los funcionarios, no debería preguntarse al funcionario con qué intención da la ley. Hace pública la información, sí, ¿no? Es decir, si no se le pregunta al ciudadano, tampoco al funcionario. Resulta que estas personas y estas organizaciones que están cuestionando la actividad, ¿no?, sacan la conclusión de que yo tendría que justificar por qué hago público un documento siendo funcionario cuando ningún ciudadano tiene por qué justificarlo. Volvemos al dicho, todos en el suelo o todos en la cama, ¿no? Perfecto. Entonces lo que habría que preguntarse al final, si el problema no es, si es problema no hablar, caso Sigfrido Reyes, si es problema hablar y mostrar documentación, caso Marcos Rodríguez, y las mismas personas plantean los dos casos, entonces el problema para esta gente no es el acceso a la información. Perfecto. El problema para esta gente es algún tipo de convicción o algún tipo que los lleva a mantener y elegir el argumento. En un caso quiero información y en el otro caso no quiero que se haga pública. Perfecto. Don Marcos, debo de agradecerle el tiempo que usted ha destinado para esta su entrevista 8 en punto, por supuesto, por acompañarnos. Y como ya lo planteaba, como un medio responsable de comunicación que somos nosotros, precisamente buscábamos la otra parte, la investigación, que en alguna medida es administrativa, que usted ha realizado hasta este momento para dársela a conocer por este medio a la ciudadanía. Muchísimas gracias, don Marcos. Gracias, Sergio. Y en este debate público, que en sí es positivo, yo creo que es muy positivo que por fin se esté discutiendo en El Salvador la ética del funcionario. Yo en la personal no hago negocios ni con el Estado ni en lo privado, no tengo tiempo, me estoy dedicando al servicio público, ¿no? Pero hay que reconocer que aquí tenemos expresidentes dueños de laboratorios, aquí tenemos, gente que vende, que le ha vendido, empresas que le han vendido alimentos a los centros penitenciarios durante años, ¿no? Y que por primera vez hoy no se discute solo la legalidad, sino la ética de esta actividad. Bienvenido sea, yo creo que hay que mirar al presente y al futuro, pero sin duda, los que en el pasado callaron también deben dar sus explicaciones desde un ángulo ético. Perfecto, y esos temas también ciertamente los hemos abordado acá. Una vez más, le reitero el agradecimiento. Muy buenas noches, don Marcos. Gracias y saludos a los 3 amigos que te están acompañando. Perfecto, gracias a usted también. Amigos televidentes, hacemos otra pausa comercial. Enseguida regresamos con mucho más de 8 en punto. Estamos de regreso, mil gracias por su preferencia. El tercer segmento de esta, su entrevista 8 en punto, es gracias a la fina cortesía de ACOBI, de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza.
Bueno, señores, arrancamos este tercer bloque hablando acerca del voto cruzado. Para efectos de ilustración, quiero presentarles una nota que precisamente ustedes la vieron en la edición estelar de Teleprensa y habla sobre el impasse que los miembros que conforman el ente colegiado del Tribunal Supremo Electoral han tenido hasta este momento para llegar a un acuerdo en la implementación de esto en el ejercicio democrático de emisión del sufragio para el año 2015. A continuación. Los magistrados Ulises Rivas y Guadalupe Medina ven conveniente que la Sala de lo Constitucional diga qué deben de hacer tras la sanción al decreto que deja al tribunal la aplicación del voto cruzado. Lo que podría hacer en este caso es ampliar la información y con carácter consultivo una opinión que nos dé más pistas, ¿verdad?, podría emitir. Si la sala pues se pronuncia en cuanto al escrito que presenten los partidos políticos, pues sería lo mejor, porque así quedan más claras las reglas que están establecidas prácticamente en las sentencias que ellos emitieron. Dijeron que el tribunal no se ha reunido para tratar el punto y aseguran corren contra el tiempo. Sí, estamos contra el tiempo, pero yo por eso digo, a más tardar, por ejemplo, yo lo he dicho, a más tardar el 23 sería lo más ideal. El doctor Cardosa dice hasta que finalice el año y definitivamente nosotros como funcionarios no pensamos tomar estas vacaciones, o sea, tiempo hay. Me preocupan los tiempos porque ustedes bien saben que nos falta muy poco para elección, 74 días, pues o sea, nunca habíamos tenido pues tanto atraso. Los magistrados analizan varias propuestas, entre estas declarar la inaplicabilidad, aunque no quisieron precisar. No hemos tomado ninguna decisión, no hemos hecho mayor cosa, ningún magistrado se ha pronunciado en nada al respecto. Pero aclararon que no han propuesto devolver a la Asamblea la legislación del voto cruzado. Contamos con el respaldo y el consenso de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, pues en buena hora, ¿verdad? Pero si vamos a mandar otra vez para que esto siga atrasándose, no creo que sea lógico. El Tribunal Supremo Electoral distribuyó los cargos de presidentes, secretarios y vocales de las juntas electorales municipales. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy. Bueno, con esa nota arrancamos. Don Jorge, da la impresión que están dilatando el tiempo a 74 días únicamente de la celebración de esta fiesta democrática. No tenemos hasta este momento cuál va a ser el camino que vamos a recorrer, cuál va a ser el mecanismo, cómo van a contabilizar las marcas o los votos por cambio de semántica, si usted lo quiere ver así. El tema es que la Asamblea Legislativa le trasladó estas facultades al Tribunal Supremo Electoral, pero ahora el Tribunal Supremo Electoral, luego también de tener un decreto transitorio para poder llegar o arribar a un acuerdo, no con 4 votos de los 5, sino que con 3, no se ponen de acuerdo. Unos dicen hay que hacerlo antes del 23 de diciembre, precisamente el último día hábil, señores, que el Estado llega a trabajar, y otros dicen tenemos hasta fin de año. ¿Cuál es su opinión? Realmente este debate es exclusivamente sobre cómo se van a distribuir los diputados o los escaños que gane cada diputado, cada partido político en la circunscripción. Para eso es de manera tal que también, se trata de cómo se va a distribuir la deuda política, que está relacionada con un voto, porque la deuda se distribuye por cada voto, pero el voto es unitario. El problema es que como aquí van a haber preferencias, usted no solamente es el voto, el problema es cómo hago voto unitario a aquellos que escojan los posibles candidatos y creen su propia planilla en la práctica. Esa es la discusión. Pero, estimados televidentes, en eso afecta, determina el que usted, ciudadano, usted decida ir a hacer uso de esa opción que le ofrece ahora la ley, de que puede escoger los diputados que usted considere más convenientes en su circunscripción. Si es en la libertad, usted puede escoger 10, o puede escoger 2, o puede escoger 8. Ese derecho usted lo tiene y usted lo puede ejercer independientemente de esta discusión.
Yo lo que quiero es que le quede claro al ciudadano que no tiene por qué meterse en esta discusión que es de los partidos políticos, porque pareciera que toda esta discusión genera en la población la imagen que a saber cómo voy a votar. No, señor, usted puede votar por las opciones que tiene. Una de ellas es que puede escoger, otra es que vote por bandera, otra es que vote la lista de un solo partido. Es decir, lo único que no puede hacer usted es votar por un partido y al mismo tiempo escoger. Pero por favor, no se deje engañar, use su derecho, vaya a votar y olvídese esa discusión, es cosa del tribunal y de los partidos políticos. Perfecto, voy con usted, don Ramón Villa. Bueno, en primer lugar, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral perfectamente puede declarar inaplicable el decreto legislativo. La inaplicación de ese decreto legislativo, incluso la Constitución y la ley electoral le da las facultades para que el tribunal incluso pueda tomar decisiones de 3 contra 2 en esta decisión. Legalmente el tribunal está resuelto y tiene todo para poder actuar. 2. ¿Es conveniente que el tribunal tome una decisión de 3 contra 2 en la definición de la manera de cómo se van a contar los votos? Creo que no. Eso sería peligrosísimo para El Salvador, que no se establezca un acuerdo de consenso. Este día nos hemos reunido con el presidente del tribunal, con el magistrado Ulises, con el magistrado Miguel Cardosa. Conversamos muy brevemente con el magistrado Telles. Vamos a pedirle reunión a la magistrada del Tribunal Supremo Electoral para poder tener una idea clara. Hay una realidad. La responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral es construir una solución de cómo se va a votar y cómo se van a contar los votos. La solución de cómo se va a votar está resuelta. 4 formas, 5 formas. La persona vota por bandera. La persona puede votar dentro del partido por 1, por 2 o por los que considere de su preferencia, o puede votar los de su preferencia y la bandera de su partido, o puede votar preferencias de un partido y preferencias con otros diputados de otros candidatos de otros partidos. Lo puede hacer. Eso está resuelto. Lo que no está resuelto es cómo se convierte y se mantiene la unidad del voto. El principio fundamental que está en debate es unidad del voto y principio de igualdad del voto. Eso es lo que ha generado y generó en la Asamblea, y la Asamblea trasladó el mismo conflicto al tribunal. Y hay 2 diputados que mantienen una posición y dos magistrados y otros 2 magistrados que mantienen otra posición, y es lo que no permite encontrar acuerdo. El mensaje que este día hemos dejado en el tribunal es: la responsabilidad del tribunal hoy por hoy es que el presidente asuma el liderazgo. El presidente del tribunal asume el liderazgo para la construcción de un consenso, para la construcción de un acuerdo. En este sentido, cuando han habido conflictos de esta naturaleza en El Salvador o en cualquier parte del mundo, los organismos electorales se sustentan y se legitiman en organismos internacionales y en organismos de la sociedad civil. Hemos planteado que aquí es importante y de manera urgente para esta misma semana constituir una mesa en la que se incluya, se llame por acuerdo del tribunal al PNUD y a la OEA, y se pueda convocar a organizaciones de la sociedad civil que hemos estado involucradas y en donde se sienta representatividad, y hemos coincidido de que pueda estar FUSADE, hemos coincidido que esté ISD, que esté el IEGES, y en una mesa de esta naturaleza, con los 5 magistrados, iniciar un proceso de discusión y de aproximación de una salida a esta situación. Teniendo una aproximación de esta salida, debemos de buscar entonces el consenso con los partidos políticos, de manera que podamos, ya sea por el procedimiento que la ley, la Constitución y la ley electoral le otorga al Tribunal Supremo Electoral, con acuerdo de los 5 magistrados se tome esta decisión, o una vez construida la decisión de la manera de cómo se puede contabilizar los votos, nuevamente lo retome la Asamblea Legislativa y lo haga mediante una reforma de ley que sería lo más óptimo. Lo que estamos diciendo es que aquí también todos estos organismos que andan hablando de fraude no pueden estar hablando de fraude cuando ni tan siquiera todavía se ha definido cuál es la forma como se va a votar.
todos tenemos la responsabilidad de ser constructores de un consenso y encontrarle una salida a esta situación, porque de lo contrario vamos a tener unas elecciones en donde con toda seguridad pueden haber hasta muertos. Perfecto, don Hernán. Bueno, mire, yo no soy ni especialista en cuestiones electorales, ni tampoco soy abogado, así que voy a hablar como ciudadano. A mí me preocupa, primero porque me alegré mucho cuando la sala me dio a mí, o me devolvió, ese derecho que la Constitución me da de elegir y no solo de ratificar la decisión de otros. Cuando yo puedo elegir y puedo horizontalizar mi voto, yo no sé cómo se le puede llamar, y escoger 3 de acá, 2 de acá y 1 de allá, etcétera, yo quiero que ese derecho que me ha dado la sala se respete. Segundo, cuestiones pecuniarias de cómo le van a pagar la deuda al partido X, Y o Z, esas son cuestiones que para mí no tienen mayor problema tampoco. Yo soy matemático, dicen, porque estudié eso, y las matemáticas claramente definen. Si trabajamos en mantener, como dice Ramón, el voto unitario, o sea, y no romperlo en 24avos y esto y lo otro, sino que un ciudadano, un voto, todo lo demás son fracciones de eso. Si mi voto se dividió 3/5 partes para uno, 2/5 partes para el otro y 1/5 parte para el otro, bueno, pues que le den 3/5 partes de la deuda, de lo que vale el voto, que si son $3 o $15 o $12, yo no sé cuánto, no me interesa, porque para mí las elecciones no es un negocio, sino que es un derecho ciudadano para buscar y elegir a nuestros representantes. Cuando llegamos a ese punto, lo único que yo tengo que decir es que todo esto me huele a patrañas como las que hemos vivido en el pasado, y yo creo que es tiempo de que dejemos el pasado atrás. El pasado quedó atrás, la sala nos devolvió a nosotros los ciudadanos el poder y ahora tenemos que ejercerlo. Yo invito a todos los ciudadanos que vayamos a las urnas y ejerzamos ese poder con decisión, con firmeza y sin andar escuchando a los consejos que nos van a decir, mire, vote por bandera. Mire, esto de vote por bandera, aunque es una posibilidad, es una posibilidad que huele a pasado. Y todo lo que huele a pasado para mí no huele bien. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Señores, estamos de regreso. No nos queda más tiempo que despedirnos de todos ustedes y por supuesto de los caballeros que nos han acompañado. Don Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Hernán Brook, un placer haberlo tenido acá. Gracias. Don Jorge, siempre es un gusto recibirlos a los tres en su casa. Un gran gustazo para servirles. Amigos televidentes, soy Sergio Méndez. Hoy miércoles 17 de diciembre del 2014. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.